11:37, y hoy te lo adelantamos en el comienzo, de las cositas que vamos a vivir en Bypass, en este bolsillito que vamos a ir metiendo cosas, y hoy te lo contamos. Parece que a nivel mundial las mujeres son mayoría en la docencia, pero no acceden en igual condiciones a los puestos de liderazgo en educación. Hay una brecha de género en educación que se hace sentir cuando se observan las diferencias de participación en puestos jerárquicos. Así que estamos en comunicación con Verónica. Sí. Como muchos directores, muchos coordinadores, muchos puestos de esos masculinos y más de los puestos iniciales o de contacto directo, por ejemplo, con los chicos, de mujeres. De mujeres, pero no en los altos rangos. Claro. Es un poco eso. Estamos en comunicación con Verónica Dobronich, especialista en inteligencia emocional y sensorial, docente y escritora. Me encanta esta especialidad. Verónica, ¿cómo estás? Desde acá, Guadalupe y Damiana. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Un placer estar acá con ustedes. Igualmente. Bueno, ¿qué dilema, no? Yo particularmente, voy a ser autorreferencial, tengo amigas, la mayoría docentes, ¿no? Y un poco hablamos cuando nos juntamos de esto, de alguna manera. Como que a veces, no sé si decir la peor parte, porque alguien que estudia docencia lo hace por vocación y por mucho amor. Lo que pasa es que hay tantas problemáticas sociales y problemáticas educacionales que también el docente se agota emocionalmente, ¿no? Llega un momento que hay tantas realidades con los chicos que no llegan a poder soportar tanto tiempo también, ¿no? Por lo menos es un poco lo que yo recibo de estas palabras de mis amigas, ¿no? Que están en ese ámbito. Sí. A ver, es una realidad. Bueno, en muchísimas profesiones hay más de un género que de otro. En todo lo que es social y de cuidado suele ser más elegido por las mujeres. Yo como docente universitaria, por ejemplo, nunca quise acceder a otro puesto. Eso también es una elección, ¿no? Que hace obviamente a alimentar esta estadística. ¿Sí? Yo elegí la docencia, pero no quiero ser rectora. ¿Y se da entre tus colegas? ¿Se ha dado esta charla y ves que también hay una tendencia, o al menos en otras colegas, a lo mismo? Porque esto que decís, sí, yo lo he escuchado de algunas docentes. Sí, porque elegimos la vocación, ¿no? del aula. Y ya la parte de administrar, estuve dentro de una universidad con un rol diferente al de ser docente, y la verdad que no elijo eso, y no elijo trabajar en una universidad en ese lado, ¿no? Entonces, si bien obviamente hay una estadística, a ver, no sé, en Argentina aproximadamente hay 400 no sé exactamente, ahora dudé de la cantidad de universidades que tienen rectoras mujeres, creo que son 8, ¿sí? Y bueno, por lo general, si bien tienen una base docente, también es una parte más administrativa, y obviamente tenés que ser como CEO de una empresa, porque no solamente estás en convivencia con quien preside la universidad, y no solamente son temas académicos, ¿no? Se involucran un montón de otros temas. Si es una realidad, como vimos en algunos artículos, que la mayoría del personal docente a nivel global, eso no es solamente en Argentina, son mujeres. Bueno, en los cargos de liderazgo educativo no hay esa mayoría. Nos invita a reflexionar desde muchos lados, ¿no? Desde cómo se identifica y desarrollamos el talento en las universidades, y también yo creo que, como lo decía anteriormente, y ahí es mi opinión, ¿no? De por ejemplo, lo que yo elijo, no creo que pase por una cuestión de género, sino de cómo aseguramos que también quienes quieran, ¿no? Y tengan la aptitud para hacerlo, lleguen a ese lugar, ¿no? Obviamente que el liderazgo diverso para mí es muy enriquecedor, sobre todo a la hora de tomar decisiones, de innovar, de gestionar equipos, y hay que aprovechar todo el talento disponible. Pero hoy en día en un montón de lugares las personas no están eligiendo, por eso se habla de la ambición silenciosa, le han puesto ese título, no están eligiendo un crecimiento verticalista como en otras décadas, que bueno, era llegar al máximo nivel posible en un lugar. Verónica, ¿esto implica que a lo mejor seamos menos competitivos de alguna manera y que se busque otro tipo de cosas, ¿no? A lo mejor fue enfocándose en el desarrollo, ¿no?
en el estar en la batalla, ¿no? de la enseñanza y no tanto en el liderazgo desde arriba, ¿no? Que te aleja un poco del aula. Te aleja muchísimo y la verdad que, como dije, lo he comprobado y si voy a elegir un lugar para trabajar tiene que ver para mí también con el rol, ¿no? Entonces yo elegí ser docente, no estar en la parte, digamos, administrativa o más alta en una institución académica. Y estoy en 16 universidades en 20 países y claro, lo sostengo, o sea, no quiero una posición de liderazgo, lidero el aula junto a los alumnos y creo que ese es mi lugar, pero obviamente que puede también darse la lectura. La verdad que yo no estoy en contacto con mujeres que quieran a lo mejor ese rol. Sí he visto fotos que me llama la atención muchas veces, ¿no? De decir, bueno, qué poquitas rectoras veo. Sí, en las universidades que estoy, y mira, por ejemplo, en una de Paraguay, todas las coordinadoras de carrera son mujeres. claro. Ahí están en un puesto de liderazgo, ¿sí? Entonces, hay un mix bastante que veo, ¿no? En muchas ocasiones. O sea que en definitiva, en Centroamérica. claro. Sí. Verónica, en definitiva, entonces no es una cuestión de género, es decir, que no llegan a estar a ocupar esos puestos porque son mujeres, sino porque eligen no estar. No puedo afirmar claro, que sea así para todas, ¿no? Ajá. Pero obviamente que con las colegas que yo tengo, ninguna manifestó nunca cuando hemos hablado de este tema de querer ese rol, ¿no? Yo creo que eso Claro. también es importante ponerlo sobre la mesa. Obviamente otros pueden dar la lectura de que no se le da un lugar de liderazgo a las mujeres. La verdad que yo no lo percibo estando en las universidades desde ese lado. Te digo que veo que las que quieren han hecho carrera, sí, respecto a lo que es más externo al aula, ¿no? Pero bueno, hay una cifra esta de UNESCO, ¿no? Que Sí. mientras que aproximadamente el 57% del profesorado son mujeres, solamente el 37% ocupa cargos de dirección. Pero ahí no sabemos las causas, ¿no? Entonces, por eso digo, está bueno también poner sobre Sí. la mesa elecciones personales, cuestiones que tienen que ver también con tu estado intrafamiliar y qué elecciones haces, y qué es lo que te gusta, ¿no? El propósito. Yo elegí la docencia para transmitir aprendizaje, ¿no? Sí. Capaz que otro elige la docencia para tener una posición de liderazgo, pero para mí es un rol mucho más de vocación de servicio y, bueno, creo que desde otra posición no lo podría hacer ni tendría la cercanía que tengo con los alumnos. Verónica, acá Gustavo te saluda. Sí, recién mientras vos hablabas, yo digo, estaba haciendo memoria y siempre escucho el rector de tal universidad, el rector de, y me cuesta escuchar o nunca escucho la rectora de, ¿no? Sí, por eso hay obviamente una minoría de mujeres, pero bueno, te digo, mira, rectoras que conocí, Ana Jaramillo de la Universidad de Lanús, Carolina Escoto de la Universidad de Córdoba, Estela Maris en la Universidad de Salta. Ah, bien. No es que no hay, Teresa Vega en la Universidad de Comahue. En Flaxo hay una rectora, no sé si sigue estando, pero Guillermina Tiramonti. Hay, pero reitero, también están las cuestiones de elecciones, sí, ¿no? Obviamente, sí. como en todo caso, hay puestos que muchas veces se identifican más con lo masculino que con lo femenino, pero más que nada lo que quiero es no estigmatizar de que todo sea por género, ¿no? Entonces, que también está en la decisión de cada uno, de lo que igual quiere. Yo siempre me acuerdo de mi primera maestra. Ahí está, claro. Bueno, yo iba a un colegio donde tanto en primario como en secundario eran directoras. No había directores, eran mujeres, también en puestos ahí. Es más, no había ningún hombre, solamente el cura era el único hombre que había cuando yo iba al colegio. Pero después eran todas mujeres. Digamos, en los roles que hay dentro de un colegio, primario y secundario. Creo que es importante, tal vez, en la formación docente, para los que les guste tener otro rol, la formación en liderazgo, que no está. Ah, ok. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces ahí también podremos incentivarlo desde ese lado o saber a temprana edad qué es lo que las personas también esperan de su carrera docente, Sí. ¿no?
Yo, bueno, en una de las universidades de Argentina tuve una decana como líder, y ahí había varias decanas en esa universidad, y la verdad que, bueno, obviamente eran personas que se las eligió por talento y no por género, ¿no? Yo creo que ese es también un factor a tener en cuenta. Sí, totalmente. La formación en liderazgo es muy importante. Porque en esos lugares se determinan, bueno, muchas decisiones que tienen que ver con la continuidad de la educación de los chicos y decisiones que a lo mejor son, ¿no?, de radicales también. Entonces, para estar en ese lugar a lo mejor hace falta esto que vos decís, ¿no?, esta formación especial y esta toma de decisiones que muchas veces tienen que ver con el carácter de una persona. Exacto. Yo entreno a docentes en inteligencia emocional aplicado al aula. Es fundamental que el docente esté inteligentemente emocional. Hoy el coeficiente intelectual no es lo que pesa a la hora de tener un puesto, y es sumamente importante desde ese lado tener un liderazgo empático dentro del aula también, ¿no? Porque creo que en el último tiempo, y lo noto en el ejercicio de la profesión, se ha perdido el respeto al docente. Sí. No importa el género. Mira, parte de lo que estaba pensando y la pregunta, ¿no? ¿Cómo hoy es la falta de respeto, la falta de, digo, antes, yo te hablo de mi época, de pronto si venía con una mala nota o algo que el docente o el maestro había objetado de mi trabajo como alumno, mis padres era, bueno, esto lo tenés que resolver, no puede ser que vengas con una mala nota. Hoy, supongo, digo, que en el derrotero de lo que tienen los docentes día a día, se tienen que encontrar con los padres pidiéndoles explicaciones de por qué le pusieron una mala nota al hijo, ¿no? Tal cual. Y aparte, bueno, el alumno en el mejor de los tiene casos, actitud, ¿no? Sí, totalmente, hemos visto casos de agresión física. Y bueno, pero ahí también, digo, en esto que muchas veces hablamos, ¿no?, de la educación, y aprovecho el espacio, también se ha dado que dentro de las universidades se ha bajado la vara, ¿no? Entonces, como que el alumno tiene la razón en el 99.9% de las situaciones, ¿no? Y estamos formando profesionales, que no es tener un título, ser profesional. Es todo integral, pero también pienso yo, Verónica, que como en todas las situaciones sociales, cada vez que se va a un extremo, después se vuelca al otro. Porque antiguamente, en el ámbito docente, habían estructuras muy duras frente al alumno si llegaba tarde, si no estudiaba, si tenía algún problema. No había mucha rigurosidad, ¿no es cierto? No hablo hace 20 años atrás que había amonestaciones y que para mí estaba correcto, pero digo, mucho antes, atrás, eso de a lo mejor con la regla golpearle la mano a un alumno, esas cosas que pasaban hace mucho tiempo. Entonces después, todo eso que era riguroso se empezó a hacer más flaxo, justamente porque era demasiado riguroso. Entonces, cuando hay algo, siempre que pasa, ¿no?, también pasa en los gobiernos, cuando hay un extremo hacia un lado, después se vive un extremo hacia el otro. Pasa en la medicina también, que el exceso de respeto al médico lo ponían en un pedestal como que no podían debatirle nada, y hoy por hoy se le falta el respeto, cosa que está mal, pero también tiene que ver un poco por ese exceso que hubo en algún momento, no te digo hace 20 años atrás, pero 40 años atrás, 50 años atrás sí. Entonces de a poquito se fue como haciendo más flaxo, hasta llegar al punto de que se le pierde directamente el respeto a lo que es autoridad. Y eso es lo que me parece que está pasando ahora, ¿no?, que está mal, pero me parece que tiene un poco este proceso que tuvieron los años y las formas, ¿no?, que fueron cambiando. Mira, sí, ojalá se volviera a un equilibrio. Sí, claro. Lo veo bastante lejano, y además lo que veo que es un tema urgente, ¿no? Cuando recibo alumnos en grado, ya casi me estoy retirando de grado y estoy más que nada en posgrados y maestrías, pero yo no puedo creer el nivel con el que llegan los alumnos a la universidad. Y estoy hablando de universidades ¿académico privadas, decís vos? ¿Académico o sí, emocional? académico. Decís? Académico, claro. Todo, ¿no? Pero falta la rigurosidad. Tiene que ver, sí. Totalmente, tiene que ver no solamente la educación recibida, y muchos de ellos vienen de colegios privados, así que no es algo que solamente tenga que ver con lo público, y la crianza,
Sí, sí. Yo creo que hay temas de crianza, que ahí también estaría la educación emocional, pero veo que el nivel es bajísimo y esto es un tema urgente. O sea, no vamos a prosperar nunca como país si nosotros no empezamos a poner el foco en serio en la educación. Yo creo que muchas veces es una estrategia breve, que las personas cada vez tengan menos educación financiera, educación emocional, educación nutricional. O sea, el mundo cambió y entras a un aula, ¿sí? Y esto lo veo en Latinoamérica, entras a un aula y un aula es igual en el 1800 que hoy, cuando todo el resto del contexto cambió. Sí, exacto. Sí. Son alumnos sentaditos frente a alguien que imparte la clase. Sí, la única diferencia. Claro. Sí, y debe ser muy interesante todo lo que te dedicas vos, que es esta inteligencia emocional y sensorial, que ves, antiguamente no existía esto. Y esto que yo recién lo escucho, esta especialización que vos tenés, que me imagino que hace que le den herramientas al docente en un momento donde, bueno, siempre existieron problemas, vulnerabilidades, quiero decir, en las familias, pero hoy por hoy me parece que es mucho más intrínseca, ¿no? Mucho peor, me parece. Totalmente. Porque está la droga también en el medio. Y a veces también, digo, Verónica, y también digo, a veces también tenés el otro caso donde de pronto vienen de algún hogar humilde, de alguna situación compleja, y sin embargo los padres que tal vez no pudieron estudiar, el hijo se termina recibiendo y siendo un gran profesional, más allá del contexto que tal vez no es el mejor, ¿no? Y de ahí vengo yo, ¿sí? Soy la primera universitaria de mi familia. Y yo podría haber pensado, bueno, si nadie es universitario en mi familia, yo tampoco. Pensé al contrario, ¿sí? Claro. Y busqué una beca, busqué la oportunidad, no me quedé esperando que me vengan a ayudar. Yo fui a buscar la oportunidad de poder hacerlo. Y así seguí toda mi vida, hice 2 maestrías, hice 5 posgrados y sigo aprendiendo. Bueno, ahí el orgullo también, el orgullo de tu familia, ¿eh? Gracias, pero tiene que ver con una cuestión actitudinal. Sí, totalmente, y ser claro. protagonista de tu vida. No victimizarse, ¿no? Sino que tomar las riendas de tu vida y darle para adelante, porque si no, siempre vamos a tener trabas. Nadie nació en un lecho de rosas ni en una familia pudiente, no es la mayoría, la situación de la mayoría. Tenemos que hacer algo con lo que tenemos, ¿no? Y salir adelante. Totalmente. Así que, y además podés haber nacido en una familia más privilegiada, pero también hay mucha gente que no lo aprovecha. Como decimos muchas veces. Sí, que no lo aprovecha, obviamente. No, Mirá qué lindo mensaje, pero... Verónica, que dejaste. Gracias. Exactamente. Gracias, que todo se puede. Creo que todos tenemos que ser el cambio que queremos, ¿no? Claro. Entonces el compromiso individual yo creo que vale la pena, porque a veces me dicen, ¿te pensás que por lo que estás haciendo aportás? Por lo menos será un granito de arena. Seguro, ¿no? seguro. Entonces, que es así. Porque si todos vamos a esperar que todos hagan algo, y no arrancamos más. No. Entonces, tenemos que ser el cambio que queremos. Exactamente. Aunque sea 1 milímetro, pero hagámoslo. Exacto, creo que es un buen mensaje. Verónica, desde acá te mandamos un beso grandote y muchas gracias. Gracias por esta charla, Gracias. No, y cuando gusten, un placer estar junto a ustedes. ¿Dónde te podemos buscar en las redes? Utilizo solamente la red LinkedIn. Perfecto. Lo profesional. Sí, Así que con mi nombre y apellido, ahí estoy. Ahí estás. Un placer. Verónica Dobronic, perfecto. Un abrazo gigante y gracias por esta hermosa charla. Otro. Hasta luego. Muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente. Verónica Dobronic, especialista en inteligencia emocional y sensorial, hablando justamente de esto, del buscar el liderazgo, de la educación, de encontrar tu lugar en el mundo.